Buen día, qué gusto saludarlos. Soy Ricardo Isaac. Póngase unos audífonos, prepárese un cafecillo y disfrute de esta breve historia. Para los que entran por primera vez a este canal, abordaremos temas sobre historia de México, historia universal, biografías, pensamientos y así de repente una que otra recomendación. Un saludo para todos los apasionados por la historia. Es un canal para disfrutar y aprender cada día más de todo lo que ha sucedido en la historia. En este programa charlaremos sobre la defensa de la soberanía. El triunfo de los liberales en la Guerra de Reforma trajo como consecuencia el inicio de nuevos conflictos. Los conservadores no se habían rendido y organizaban guerrillas, asesinando a miembros del Partido Liberal y fueron atrapados y ejecutados Santos Degollado, Melchor Ocampo y Leandro Valle. El problema más grave del gobierno de Juárez era la bancarrota. La guerra había traído destrucción, había traído muerte y el país estaba realmente en la miseria, por lo que Juárez se ve obligado a suspender el pago de la deuda por un término de 2 años, la deuda externa. Y eso es lo que estaban esperando Francia, Inglaterra y España, que estaban prácticamente al acecho, ¿no?, para intervenir en nuestro país. Estas naciones estaban interesadas en el territorio de América Latina y querían impedir que Estados Unidos extendiera su influencia en todo el continente. En 1860, Francia estaba gobernada por Napoleón III, que era sobrino de Napoleón Bonaparte. Pretendía reconstruir el imperio de su tío y ser el amo de Europa, extendiendo su dominio por toda América. Pero le estorbaban los Estados Unidos a esos planes de grandeza, ¿no? Para bloquear el desarrollo de Estados Unidos, Francia e Inglaterra apoyaron a los estados sureños en la guerra de secesión que se desató en ese país entre los estados del sur y los estados del norte. Usted sabe que eran estados agrícolas los del sur y eran estados industrializados los del norte. Napoleón III decide llevar a cabo los planes que había acariciado desde hacía muchos años, instalar un gobierno francés en nuestro país, aquí en México, para de extender su influencia en toda Latinoamérica, bloqueando a Estados Unidos. El momento para ellos era propicio, Estados Unidos se encontraba en guerra y no podría ayudar a México contra una invasión europea. Los del Partido Conservador habían pensado que los mexicanos no serían capaces de sacar el país adelante después de ser derrotados en la Guerra de Reforma. Deciden pedir a Napoleón III que enviara a alguien, que enviara a un emperador europeo que, apoyado por el ejército francés, trajera por fin esa prosperidad y esa paz a nuestro país. La decisión que tomó Juárez de suspender el pago de la deuda provoca que en 1861 los representantes de los gobiernos de Francia, Inglaterra y España se reunieran en Londres, en la Convención de Londres, y formaran una alianza con el fin de presionar al gobierno de México para que pagara lo que se debía. A finales del mismo año, desembarcan en Veracruz las primeras tropas de esta alianza europea. Se logra llegar a un acuerdo con los representantes de España y de Inglaterra, que prácticamente se fueron, se retiraron, pero Francia estaba resuelta a imponer una monarquía y era apoyada por el Partido Conservador. Decide marchar hacia la Ciudad de México. El gobierno mexicano encargó al joven general Ignacio Zaragoza esta misión muy difícil de detener a los franceses, que en ese momento estaba considerado como el mejor del mundo. El 5 de mayo, el comandante del ejército francés, general Lorenzes, atacó los fuertes de Loreto y Guadalupe en Puebla. Fue derrotado por el ejército mexicano, integrado por el pueblo que defendió a su país contra la invasión.
Esta derrota retrasó casi un año el avance francés, mientras los invasores franceses morían de fiebres en el trópico veracruzano, esperando que les enviaran refuerzos. El ejército mexicano preparaba una segunda defensa. 10 meses después, reforzado con 30,000 soldados franceses, el ejército invasor volvió a sitiar la ciudad de Puebla. Durante 60 días los soldados mexicanos y los ciudadanos de Puebla resistieron el ataque. Cuando se les terminó el parque y los alimentos, destruyeron sus armas y se rindieron al ejército francés. El gobierno liberal de Juárez salió huyendo, refugiándose primero en San Luis Potosí, para luego ir a Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez. De aquí en adelante, la estrategia del gobierno liberal contra los invasores estaría basada en la guerra de guerrillas. Las tropas francesas entraron en México en 1863. El Partido Conservador, de acuerdo con Napoleón III, nombró de inmediato una comisión para ofrecer el trono de México al archiduque austriaco Fernando Maximiliano de Habsburgo. Benito Juárez llama al pueblo para defender la soberanía en contra del invasor. La respuesta popular no se hizo esperar. Miles de hombres se aprestan a luchar contra el ejército invasor. Los gobernadores de los estados que apoyaban a Juárez organizaron una guerra de guerrillas que minó poco a poco al enemigo invasor. En 1865, en contra de los intereses de Francia, los estados norteños derrotaron a los sureños en la Guerra de Secesión y Estados Unidos presionó a Francia para que saliera de México. Pero en Europa, Napoleón III tenía problemas más graves. Mientras Francia se distraía en esta aventura mexicana, Prusia se preparaba para atacar. Era un vecino poderoso. Al verse amenazado por Prusia, Napoleón III decide retirar sus tropas de acá para que defendieran su propio territorio y abandona a Maximiliano y su sueño de establecer un imperio francés en América. Al enterarse de la decisión de Napoleón III de retirar a las tropas francesas, pues supo que su imperio desfallecía. La emperatriz Carlota se embarca hacia Europa con el propósito de hablar con Napoleón III para salvar el imperio mexicano. Fracasó y fue víctima de una serie de crisis nerviosas. Cuando las tropas francesas se retiraron del territorio mexicano, el ejército liberal, al mando de los generales Porfirio Díaz, Nicolás Romero y Antonio Rojas, entre otros valientes que habían luchado en defensa de la soberanía nacional, avanzaron hacia la Ciudad de México. Maximiliano se refugió en Querétaro bajo la protección de los pocos soldados que aún continuaban fieles a su imperio, comandados por los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Fueron arduas, duras las batallas. La ciudad de Querétaro fue ocupada por el ejército de los liberales, el emperador y sus generales fueron tomados prisioneros. Por los crímenes y por el peligro que representaba el hecho de que una nación extranjera quisiera adueñarse de nuestro país, Maximiliano, Tomás Mejía y Miguel Miramón fueron condenados a muerte y ejecutados el 19 de junio de 1867. Así entra triunfante el ejército liberal a la Ciudad de México en julio de 1867. 3 meses después, el Congreso convoca elecciones y Benito Juárez ocupa la presidencia. El nuevo gobierno emprende la difícil tarea de la reconstrucción, para lo cual reorganiza la administración y el cobro de impuestos, con lo que logra reducir los gastos del gobierno y construir obras en líneas férreas, en carreteras, obras de riego, así como ampliar la red telegráfica. Se impulsa la inversión extranjera, la minería, el comercio con base en estímulos fiscales.
El gobierno de Juárez también se preocupa por organizar la reforma educativa, estableciendo que la educación debe ser laica, obligatoria, gratuita. Juárez sabía que se necesitaba un gobierno fuerte para organizar el país, por lo que se propone reordenar los poderes federales, llevando reformas a la Constitución para fortalecer el poder ejecutivo. Entre estas reformas figuraban el establecimiento de la Cámara de Senadores, formada por personas mayores que lo apoyaran para contrarrestar el poder de los diputados y de los gobernadores de los estados, quienes seguían siendo los reyes en sus territorios. También promulga una ley mediante la cual el presidente podría vetar las resoluciones del Congreso. Estas reformas, que colocaban al poder ejecutivo por encima de los otros poderes, dieron lugar a grandes descontentos y divisiones. Decidió también reducir al ejército, pues no había dinero para pagar a tantos soldados. Esto pues provoca el enojo de jefes militares que se oponen al gobierno de Benito Juárez, entre ellos Porfirio Díaz. En el año de 1871 se llevaron elecciones en las que Benito Juárez se enfrenta a Sebastián Lerdo de Tejada y a Porfirio Díaz. Ninguno de los candidatos obtiene la mayoría de votos, por lo cual el Congreso, de acuerdo con sus facultades, le otorga el triunfo a Juárez. Hubo varios levantamientos contra la decisión. Porfirio Díaz se rebela y proclama el Plan de la Noria, que se sustentaba en la no reelección. De manera sorpresiva, apenas cumplido un año de su reelección, Juárez muere de angina de pecho. Sebastián Lerdo de Tejada resulta electo presidente en 1872 y el ejército continuó reprimiendo las rebeliones de los generales que estaban inconformes. Su gobierno continuó la obra de Benito Juárez, pero llevó los principios liberales más allá al elevar las leyes de reforma a nivel constitucional y pugnar porque se cumplieran. Esto le causó una gran enemistad con el grupo de conservadores y con el clero. Las reformas liberales fueron el comienzo de la transformación política y económica de México. Los primeros gobiernos liberales hacen un gran esfuerzo por destruir el poder de los militares y hacer valer las leyes. Pretendían establecer un gobierno democrático, apoyado en principios constitucionales, en el que los militares no pudieran cambiar el rumbo de la nación, organizando rebeliones y golpes de Estado como era antes, ni pudieran seguir gobernando como quisieran. Para eso trataron de centralizar el poder, instituyendo la Cámara de Senadores, que tenía la facultad de intervenir en los conflictos de los estados, e incluso autorizaba al presidente a nombrar a gobernadores interinos, restringiendo la autonomía de los estados para fortalecer la autoridad del presidente. Esto era difícil de lograr porque, aunque la Constitución restringía su poder, la realidad es que los generales seguían controlando muchas regiones del país y al sentirse agredidos, organizaban levantamientos, rebeliones. Estaban, pues así, ¿no? Con mucho poder, incluso para formar un grupo opositor en el Congreso dirigido por Porfirio Díaz, el cual fue adquiriendo fuerza poco a poco. Los liberales apoyan la reforma anticlerical y las leyes de reforma, lo que provoca el descontento del grupo conservador y de la Iglesia. Soy Ricardo Isaac, gracias por tu atención a la breve historia. Por favor, si te gustó, dale like, toca la campanita, compártelo y suscríbete. Hasta luego. Salud con café.